Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast con el título Conociendo un poco sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En los últimos años en México ha crecido cada vez más el tema del TDAH. Sin embargo, pocos padres de familia, docentes y personal en general conocen a fondo sobre este tema. Muchas personas incluso consideran el tema de hiperactividad como un término cualquiera y calificamos a los alumnos de hiperactivos cuando no sabemos exactamente sus bases, a qué se refiere, y tendemos a dar este término de manera muy recurrente. Es por eso que el día de hoy hablaremos un poco sobre a qué se refiere el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, algunos diagnósticos, tipos, tratamientos, incluyendo un caso real en una escuela telesecundaria. Nos basaremos durante todo el podcast en dos grandes autores, los cuales son los siguientes. El primero es sobre la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, en su guía práctica de clínica sobre las intervenciones terapéuticas en el TDAH. Y el segundo, desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Comencemos entonces determinando que el TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es un trastorno neurobiológico y del neurodesarrollo que se diagnostica en la infancia, aunque puede persistir en la vida adulta, y que se caracteriza por presentar síntomas como la hiperactividad, es decir, a la actividad motora excesiva a lo esperado a la edad y desarrollo, también la impulsividad, que actúa sin reflexión previa, y algunas dificultades de atención. Conocer profundamente este término nos lleva a un sinfín de investigaciones en los que intentamos determinar a qué se refiere o a qué hace referencia cuando nos especificamos el TDAH. Existe incluso la teoría de que el TDAH es un trastorno del cerebro ejecutivo que provoca la incapacidad para inhibir o retrasar las respuestas, para organizar y controlar la atención, la conducta o sus emociones, y para hacer frente a las demandas que se le presentan. Por lo tanto, el cerebro ejecutivo sabemos que es el encargado de medir las consecuencias de los actos o pensamientos, es decir, las respuestas de los demás, así como la capacidad de concentración y focalización de la atención. Todo ello depende en gran medida de los lóbulos frontales y en concreto de la zona prefrontal como el centro neurálgico del comportamiento. Esto quiere decir que cuando conocemos a una persona con un diagnóstico de TDAH, estamos hablando que tiene dificultades de manera directa en el cerebro. El TDAH puede influir en el aprendizaje, en los problemas conductuales y en los procesos adaptativos de los niños y de las niñas en edad escolar, influyendo en el malestar del profesorado, de sus compañeros y de las propias familias. Una de las principales características es que las herramientas cognitivas del alumnado con este trastorno no les permiten adaptarse al entorno, es decir, lo que entendemos por inteligencia práctica o funcional. Quienes padecen este trastorno desarrollan una intensa actividad motora que promueve continuamente sin que esta actividad tenga un propósito. Van de un lado para otro, pueden comenzar alguna tarea, pero inmediatamente la abandonan para empezar otra que tampoco suelen acabar. De manera personal, me encuentro actualmente laborando como docente de aprendizaje a nivel telesecundaria. En este periodo me he encontrado con algunos casos de chicos con TDAH, de los cuales se presentan diferentes características. En un caso muy específico, en el cual abordaremos el día de hoy, sí se presenta bastante marcada la actividad motora que el chico necesita tener constantemente, pero no influye en el aprendizaje, puesto que su nivel que alcanza tanto en los contenidos como en su CI se encuentra dentro de una media. Por lo tanto, aunque pudiera influir por la situación emocional o por su incapacidad de poner atención, no siempre se observa de esta manera, pues en este caso, después de un largo trabajo que más adelante comentaremos, en este momento el chico puede adaptarse con un poco de mayor facilidad en su entorno. Pero ¿cómo es que surge? ¿De dónde surge?
¿qué es lo que ocasiona el TDAH? Muchas personas, incluso algunos investigadores, se pensó por mucho tiempo que se debía al consumo de azúcares o de algunos colorantes. Sin embargo, se ha observado que evitar bebidas y comidas con algunos colorantes y o conservadores artificiales puede ayudarlas a controlar la sistematología. Se ha analizado la eficacia de una dieta con suplementos como ácidos grasos en omega 3 y 6 o con zinc, sin que se haya encontrado pruebas científicas concluyentes sobre su eficacia. Por lo tanto, si bien no es un determinante, sí se ha demostrado que una buena alimentación también ayuda a que se bajen sus niveles de hiperactividad en el TDAH. Hablando ahora un poco sobre el diagnóstico, sabemos como docentes que nosotros no podemos diagnosticar ni mucho menos determinar un juicio si un alumno tiene o no tiene ya sea el TDAH o la hiperactividad. Como docentes lo que podemos es observar y comentarle al padre de familia para poder indagar las situaciones del por qué el alumno muestra cierto tipo de conducta o que demuestre mayor actividad que el resto de sus compañeros, pudiéndonos encontrar en casos, por ejemplo, en que hay otros estilos de crianza o que hay poca atención en casa o alguna situación emocional que esté determinando esa atención en el chico. Y en algunos casos puede ser que sí esté tratándose sobre el TDAH, pero eso simplemente lo va a determinar específicamente una persona que tenga la preparación profesional específica en estos diagnósticos. Ellos se referirán a hacer una evaluación diagnóstica que incluya la identificación de comorbilidades y un diagnóstico diferencial para poder determinar si se trata o no de TDAH. Estas personas especialistas, para poder dar su diagnóstico, deberán cumplir los criterios establecidos en las dos clasificaciones internacionales más reconocidas, incluyendo el DSM-5, que se refiere al Manual de Enfermedades y Trastornos Mentales. Como mencionábamos, nosotros como docentes no podemos emitir algún juicio, sin embargo sí podemos observar algunas conductas que sean de foco rojo o de alerta para los padres de familia. Estos síntomas incluyen la dificultad para concentrarse, prestar atención, dificultad para controlar la conducta e hiperactividad, es decir, su actividad excesiva. Hablando entonces de que existen también tres tipos de TDAH. El primero se denomina como predominantemente hiperactivo e impulsivo. La mayoría de los síntomas en este se tratan de 6 o más que se encuentran en la categoría de hiperactividad o impulsividad, además de que se presentan en menores de 6 síntomas de inatención, aunque la inatención aún puede estar presente hasta cierto grado. El segundo tipo es el predominante inatento. La mayoría de los síntomas, que son 6 o más, se encuentran en la categoría de la inatención y se presentan menos de 6 síntomas de hiperactividad e impulsividad, aunque la hiperactividad e impulsividad aún pueden estar presentes hasta cierto grado. Y los niños que padecen este tipo son menos propensos a demostrarlo o tienen dificultades para llevarse bien con otros niños. Puede que estén tranquilos, pero no quiere decir que están prestando atención a lo que están haciendo. Por lo tanto, la conducta del niño puede ser pasada por alto y los padres y los maestros puede que ni siquiera noten que el niño padece TDAH. El último es la combinación de hiperactivo e impulsivo, además de inatento. Presentan 6 o más síntomas de inatención, además de 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad. La mayoría de estos niños padecen el tipo combinado, tal cual como se conoce TDAH. Además de conocer los tipos, los docentes también es necesario que conozcamos algunas zonas de alarma, como por ejemplo, además de la inatención, la hiperactividad, la impulsividad, que son de los comportamientos clave del TDAH. Es normal que los niños a veces no presten atención o sean hiperactivos o impulsivos, pero en los niños con TDAH estas conductas son más severas y ocurren con más frecuencia. En esta parte hay que ser muy específicos en poder identificar a estos alumnos, pues si bien cada vez más existen mayores factores de riesgo en las escuelas, como por ejemplo papás ausentes, papás sobreprotectores, padres de familia que no les prestan tanta atención a los chicos en cuando les indicamos alguna tarea en específico o que se tienen que hacer cargo de sus hermanos menores y miles de situaciones que pudieran detonar el TDAH. Además de que últimamente ha crecido bastante el uso de la tecnología, que si bien no se ha demostrado así tal cual de que pudiera generar o no TDAH, sí se ha demostrado que tiene algunos efectos secundarios que nosotros como docentes nos pudiéramos confundir con este síntoma.
Por lo tanto, algunos síntomas que podemos identificar son los siguientes. En los niños que se presentan síntomas con inatención pueden distraerse fácilmente, no percibir detalles, olvidarse de las cosas y con frecuencia cambiar de una actividad a otra. Tener dificultad para concentrarse en una sola cosa, aburrirse con una tarea después de tan solo unos minutos, excepto que sea realizado en una actividad placentera. Tener dificultad para concentrarse en organizar y completar una tarea o en aprender algo nuevo. Tiene problemas para completar o entregar tareas. Con frecuencia pierden las cosas, como sus lápices, juguetes, etc. Y se necesita para completar la tarea o actividades. Parece no escuchar cuando se les habla. Sueñan despiertos, se confunden fácilmente y se mueven lentamente. Tienen dificultad para procesar información de forma rápida y precisa como los demás. Tiene dificultad para conseguir instrucciones. En los alumnos que presentan hiperactividad pueden estar inquietos y movedizos en sus asientos, hablar sin parar, ir de un lado a otro, tocar o jugar todo lo que esté a la vista. Tienen problemas para sentarse y estar quietos durante las comidas, la escuela y cuando se les lee cuentos. Estar en constante movimiento y tener dificultad para realizar tareas o actividades que requieran tranquilidad. Es decir, estos alumnos demandan esta constante atención. No es simplemente que suceda en algún episodio, por ejemplo, cuando algún chico se aburre y entonces tiende a pararse o etc., sino es una constante que permanece en los alumnos con TDAH. Para observar algunos síntomas de impulsividad podemos observar a alumnos que son muy impacientes, que hacen comentarios inapropiados, que muestran sus emociones sin reparos y que actúan sin tener en cuenta las consecuencias. Tienen además dificultades para esperar las cosas o que requieren esperar su turno. Interrumpen con frecuencia conversaciones y las actividades de los demás. Dentro de estas características, observamos que el caso que se encuentra en la telesecundaria tiene la mayoría de las que se acaban de mencionar, obteniendo mayores como resultados dentro de la hiperactividad, puesto que el alumno no puede estar quieto, tiene que estar hablando constantemente y pararse de su lugar. Cabe mencionar que este chico, cuando entró al primer año de telesecundaria, sus síntomas eran muchísimo más evidentes, incluso llegando a algunas actividades como de agresión o de impulsividad, tendiendo incluso a querer agredir a sus compañeros o, por la falta de su autocontrol, aventar cosas o ser muy agresivo. En ese momento el chico aún estaba pasando por un periodo de diagnóstico, por lo que no teníamos mucha claridad al respecto de su caso. Al segundo año el chico entra ya teniendo la noción de su diagnóstico y además acompañado de medicación, que lo hablaremos más adelante. Además de que se hizo un cambio de grupo, puesto que el alumno además mostraba cierta distancia o cierta diferencia con la mayoría de sus compañeros, porque pensaba que no lo entendían o que tenían algo en contra de él, cuando los compañeros a veces querían guiarlo o corregirlo. Entonces se decidió hacer el cambio de grupo, se les habló al siguiente grupo sobre las características de su compañero para poder tenerle tolerancia y respeto, así como algunas acciones que ellos podían hacer cuando observaran algunas situaciones como de impulsividad. Los cambios en su segundo año fueron bastante significativos. En su primer año tuvo alrededor de 5 episodios en los que mostraba mucha impulsividad. En su segundo año bajó a tener de 2 aproximadamente, porque acompañado de su diagnóstico, el medicamento, el acompañamiento con el docente y también la comprensión de sus compañeros ayudó de que el alumno bajara muchísimo sus niveles de impulsividad y que además supiera comprenderse a sí mismo. Hablando ahora más sobre específicamente cuáles son las causas que pudieran derivar el TDAH, como se mencionaba, los científicos aún no tienen una causa específica, aunque hay algunas sugerencias en las que nos encontramos, por ejemplo, dentro de los genes, puesto que estos son planos a nuestro organismo que heredamos de nuestros padres, y varios estudios internacionales de gemelos demuestran que sus resultados frecuentemente se transmiten entre las familias. Los niños que padecen TDAH tienen además una versión particular de cierto gen, que tiene un tejido cerebral más delgado en las áreas del cerebro asociadas con la atención. Esto nos lleva a indicar que para que tengamos un diagnóstico certero se deberían de tener estudios incluso en la actividad cerebral,
porque no únicamente detona en la conducta, sino que va directamente a las actividades cerebrales. Otro factor se encuentra en el ambiental. Los estudios sugieren que existe un vínculo potencial entre el consumo del tabaco, el alcohol durante el embarazo y en el TDAH en los niños. Además de que en los chicos más pequeños, como en preescolar, están expuestos a altos niveles de plomo y que se encuentran cerca de cañerías o pintura de edificios viejos, estos chicos muestran un mayor riesgo de desarrollar TDAH, lo que indica que los factores ambientales también pudieran estar altamente ligados en que se pudiera desarrollar el trastorno, no únicamente del TDAH, sino ahora sabemos que también tanto el consumo de tabaco o la exposición a ciertas sustancias como el plomo también desarrollan algunos otros trastornos y o enfermedades. Como bien se mencionaba, en algún momento se llegó a pensar y a investigar sobre el consumo del azúcar. Sin embargo, actualmente se hizo una investigación, un experimento en donde con 2 grupos de madres de familia se les explicaba que iban a experimentar si el azúcar realmente incrementaba la actividad en los alumnos. Por lo tanto, a la mitad de los alumnos se les explicó a las madres que se les iba a dar un sustituto de azúcar llamado aspartamo y a la otra mitad se le iba a dar azúcar. Las madres que pensaban que sus hijos habían recibido azúcar las describieron como más hiperactivos que los otros niños, incluso fueron más severas en criticar su conducta en comparación con las madres que pensaban que sus hijos habían recibido aspartamo, sabiendo que a todos los alumnos se les dio el aspartamo. Por lo que esto detona que el azúcar simplemente había sido hasta esa investigación un componente más de lo que nosotros pensábamos, pero no directamente con la idea de que el azúcar causara o empeorara los síntomas del TDAH. En cuanto a los aditivos alimentarios, una reciente investigación británica indica que puede existir un vínculo entre el consumo de ciertos aditivos alimentarios, como colorantes artificiales y conservantes, y aumento en su actividad motora. Antes de que el especialista pudiera determinar o referir alguna situación de TDAH, el pediatra, que es el primero en revisarlo, va a verificar si el chico está sufriendo convulsiones aún no diagnosticadas que podrían asociarse con otras afecciones médicas, o si padece una infección del oído medio que está causando problemas de audición y por lo tanto la atención. ¿Tiene algún problema de visión o audición aún no diagnosticado? Si tiene problemas médicos que afecten su pensamiento y su conducta, si tiene algún problema de aprendizaje, si padece ansiedad o depresión o algunos otros problemas psiquiátricos que podrían causar síntomas similares al TDAH, o si ha sido afectado por un cambio significativo y repentino por la muerte de un miembro de familia, un divorcio o la pérdida de un empleo o alguna situación que pudiera estar detonando el TDAH como derivado de una situación emocional. Ahora sí, hablando específicamente del medicamento, uno de los más comunes y más recurrentes es el medicamento que se denomina como estimulante. A pesar de que suele ser poco inusual para tratar el TDAH como un medicamento que se considera estimulante, en realidad tiene un efecto calmante en los niños con TDA. Para muchos niños los medicamentos reducen la hiperactividad, la impulsividad y mejoran la capacidad de concentrarse, trabajar y aprender. Los medicamentos también pueden mejorar la coordinación física. Lo que funciona para un niño puede no funcionar en otro. Me he encontrado con muchos casos de madres de familia que tienen miedo a la medicación porque han escuchado o mencionan que les da miedo de que el chico pudiera detonar en que a veces les da mucho sueño o que a veces pierden la coordinación o incluso llegan a algunos casos a escucharse de que llegan a tener alucinaciones. Aunque sabemos que el niño puede tener efectos secundarios con cierto medicamento, mientras que otro niño puede no tenerlos y esto depende de la respuesta del alumno. Y el especialista va a determinar si se cambia, si se aumenta o si se baja la intensidad o el medicamento. Estos vienen en diferentes formas como píldoras, cápsulas, líquidos o parches. Algunos medicamentos también se presentan en variaciones de acción corta, prolongada o de liberación prolongada. Los medicamentos que generalmente los deben de medicar los pediatras son quienes diagnostican y recetan.
y en algunos estados también puede hacerlo los psicólogos clínicos, enfermeras practicantes o enfermeras especialistas en psiquiatría, aunque aquí en México se considera que únicamente debe de ser el psiquiatra y delimitando que no puede mandar algún medicamento ni siquiera un psicólogo. Uno de los efectos secundarios que se tienen a partir del uso del medicamento son los siguientes. En primero, la disminución del apetito, por lo que se sugiere que el alumno coma alimentos saludables para que este efecto secundario pueda desaparecer o disminuir con el paso del tiempo. Problemas para dormir. Un niño puede no conciliar el sueño. El médico puede prescribirle una dosis más baja ante este medicamento o una variedad de acción corta. El médico incluso puede sugerir dar el medicamento más temprano en el día o abandonar la dosis en la tarde o en la noche. Efectos secundarios menos comunes que se desarrollan, por ejemplo, como movimientos o sonidos repentinos y repetitivos como llamados tics. Estos tics pueden o no ser notorios. Recuerdo que también teníamos un caso diferente al que estamos hablando. Hace un año el alumno empezaron a tratarlo con también este medicamento y sí tenía como efecto secundario los tics, por lo que a pesar de que estaba prescrito, la madre de familia mejor decidió ya no dárselo por los tics que le mostraban. Sin embargo, recordemos que estos medicamentos, al ser estimulantes del sistema nervioso central, es muy peligroso que se determine quitar la dosis como el médico la recetó, puesto que pueden causar muchísimos mayores problemas secundarios. Es importante mencionar que estos medicamentos no curan el TDAH. El TDA no tiene cura, sino que estos únicamente van a controlar los síntomas durante el periodo en que se los toman. Pueden ayudar a un niño a prestar atención y a completar tareas de su escuela. Además, otro de lo que se sugiere muy regularmente es la psicoterapia. La terapia conductual, por ejemplo, tiene como objetivo ayudar al niño a cambiar su conducta. Esta también tiende a enseñar al niño a cómo monitorear su propia conducta, aprender a darse elogios o premios para actuar de una manera deseada, cómo controlar la ira o al pensar antes de actuar. Es otro de los objetivos de la terapia conductual. Además de que se hacen sugerencias como tener normas claras, listas de tareas, rutinas estructuradas que puedan ayudar a que el niño controle su conducta. Este punto es sumamente importante, puesto que aunque el chico ya tenga el medicamento farmacológico, no significa que va a cambiar completamente su inactividad o su hiperactividad, puesto que debe de estar acompañado con la psicoterapia para que el alumno pueda cambiar su conducta. Es por eso que se tuvieron buenos resultados con el alumno que les menciono, puesto que además del medicamento, acompañamiento con su mamá, también comenzó a la terapia psicológica, lo cual le ayudó bastante a cambiar y regular su conducta. Por otro lado, en el otro de los casos que se observan en la escuela, que también presentan TDAH, hasta el momento el alumno ha estado medicado, pero no ha estado acompañado de la psicoterapia. Por lo tanto, este caso, a diferencia del otro, ha detonado muchísimas dificultades dentro del aula, puesto que el alumno no dimensiona que algunas de sus actitudes no son correctas dentro de un entorno, por lo que a veces, aunque se le llame la atención y aunque se le regañe, tiende a volver a repetir algunas actividades porque el alumno no lo dimensiona de esta manera y no se da cuenta que su conducta está delimitando en estas situaciones que no son correctas dentro del salón de clases. Se nota muchísimo su incapacidad de mantenerse tranquilo, habla mucho, se para mucho, por lo que aún hace falta un mayor recorrido para poder atender este segundo caso. Un punto muy importante a tratar es el asunto de los padres, puesto que antes de diagnosticar TDA se ha observado que muchas veces el alumno no presenta tal cual un TDA, sino que los padres han tenido muchas dificultades en marcar límites y reglas dentro de casa, o que hay sobreprotección y se le tiende a dar todo lo que el alumno quiere, y que cuando se le marca algún límite o una regla en la escuela es cuando detona algunos berrinches o algunas situaciones que el docente pudiera pensar que se pudiera tratar de un TDAH. Por lo tanto, en el caso de los padres de familia, ya específicamente de los alumnos que sí tienen un diagnóstico de TDAH, necesitan una guía y comprensión por parte de los docentes para alcanzar su potencial y éxito en la escuela.
En algunos casos se puede usar el tiempo fuera, como cuando la conducta del niño se descontrola. En el tiempo fuera, el niño es retirado de la situación que desencadena la ira y que se siente solo por un breve periodo de tiempo para que se calme. También se le anima a los padres a compartir una actividad placentera o relajante para el niño a fin de observar y señalar lo que el niño hace bien y elogiar las fortalezas y habilidades del niño. A veces toda la familia puede necesitar terapia. Los terapistas pueden ayudar a los miembros de la familia a encontrar mejores formas de controlar las conductas perjudiciales y fomentar cambios conductuales. Algunos consejos que pueden ayudar a los padres de familia son los siguientes. El primero, mantener un horario con su misma rutina todos los días, desde el momento de levantarse hasta el momento de acostarse, incluyendo tiempos para las tareas, juegos al aire libre y actividades en lugares cerrados. Mantener el horario en el refrigerador o en un tablero de anuncios visible para que el alumno pueda ser anticipado. Organizar las tareas diarias, tener un lugar para todo, es decir, un lugar para jugar, para hacer tareas, para su mochila, sus juguetes, etc. Usar tareas y cuadernos organizadores. Esto sirve para que el material de la escuela o suministros también tengan una importancia y poder anotar tareas y traer a casa los libros necesarios y así tener una mejor organización. Ser claro y consistente. Los niños con TDAH necesitan reglas consistentes que pueden entender y seguir. Ofrecer elogios o recompensas cuando se obedecen las normas. Los niños con TDAH frecuentemente reciben y esperan ser criticados. Observar por eso las buenas conductas y elogiarlas puede también aumentar a su buena autoestima. En este apartado, en el primer caso, el alumno ha vivido dentro de un entorno familiar complicado, por lo que también ahí detonaban algunas situaciones emocionales que dificultaban mantener su atención. Aunque actualmente, gracias a la psicoterapia, y se pudo ayudar a que el alumno pudiera comprender las situaciones emocionales y familiares por las que pasaba, por eso también disminuyeron sus niveles de impulsividad, aunque hasta este momento aún el alumno menciona pues que le duelen algunas situaciones emocionales que poco a poco ha podido aprender. En el segundo caso, el alumno presenta de que estuvo viviendo con sus abuelos y sus abuelos eran muy permisivos, por lo que ahora en este momento, cuando ya vive directamente con su mamá, no atiende las reglas e indicaciones que le menciona, puesto que el alumno por mucho tiempo en su niñez estaba acostumbrado a otro estilo de vida. Y poder llevar el que le están marcando actualmente lo hace muy confuso y ha sido bastante su adaptación. El TDAH además se acompaña de algunos otros problemas que pueden ser como el de aprendizaje, aunque en edad preescolar este problema puede entenderse con ciertos sonidos o palabras o tener problemas para expresarse. Sin embargo, en los casos que directamente yo he observado, si bien el alumno presenta muchísimas situaciones de conducta, hasta el momento yo no he tenido algún caso en el que también tenga un problema de aprendizaje, sino que al alumno simplemente necesita guiarlo un poco más y poder acompañarlo en las actividades sin detonar que no comprenda alguna situación de contenido. Evidentemente, cuando se le presentan algunas actividades en donde tenga que estar sentado por largos periodos de tiempo, es cuando el chico tiende a no terminar sus actividades, pero eso no quiere decir que no esté aprendiendo o que no esté escuchando a la maestra. También existe el trastorno de oposición desafiante. Los niños que padecen esta afección, en la cual un niño es excesivamente terco o rebelde, con frecuencia discuten con los adultos y se niegan a obedecer las normas. Quien va a marcar esta diferencia también es el especialista, así como los trastornos de conducta. Se ha demostrado además de que los alumnos con TDAH muestran altos niveles de ansiedad, depresión y baja autoestima. Esto se debe a que el alumno, como está acostumbrado a que lo regañen o a que le digan que su actitud está mal, entonces constantemente piensan que algo está mal con ellos y por lo tanto incrementa su nivel de depresión y su baja autoestima. También aunado a este pueden desarrollar trastornos bipolares y muy pocos alumnos se observa que se presenta el síndrome de Tourette. Acá en ser telesecundaria observamos ya a los alumnos, la mayoría que llegan con un diagnóstico y que además del proceso del TDAH están acompañados de su proceso de cambio hormonal por la adolescencia. Muchos adolescentes se involucran en conductas de riesgo. Quienes padecen el TDA
especialmente cuando no ha sido tratado, son más propensos a tomar más riesgos. De hecho, en los primeros años, cuando comienzan a conducir, los adolescentes están involucrados en casi 4 veces más accidentes automovilísticos de quienes no padecen el trastorno. También son más propensos a causar lesiones en accidentes y reciben 3 veces más multas por alta velocidad que los adolescentes de su misma edad. Incluso se ha encontrado de que también son más propensos en que caigan en algunas situaciones de drogas. Observamos que ambos casos, a pesar de ser el mismo diagnóstico de TDAH, sí se observan bastantes diferencias. En el primer caso, el alumno estaba en un periodo de diagnóstico y los docentes y la madre de familia desconocíamos de que el alumno lo tenía, aunque teníamos la sospecha del mismo, por lo que no estaba medicado y había muchas situaciones de crianza que afectaban también directamente al alumno. Poco a poco, con la ayuda del especialista y al tener más certeza sobre su diagnóstico y su medicamento, fue que el alumno ha logrado adaptarse, aunque aún muestra altos niveles, sobre todo en el autocontrol de sus emociones. En el segundo caso, el alumno, a pesar de tener ya un diagnóstico desde hace ya varios años, se observan algunas situaciones emocionales tanto de sus estilos de crianza como de su propio TDAH. A pesar de estar medicado, él se encuentra dentro de un entorno en donde los alumnos tienden a ser también muy agresivos y a ser llevados, por lo que el alumno aún no diferencia que dentro de una norma y dentro de la escuela se deben de acatar algunas indicaciones. El alumno, cuando se le indica alguna instrucción, lo hace al momento. Sin embargo, su necesidad de estarse parando constantemente lo hace a que prácticamente se le olvide alguna indicación o las actividades que debe de seguir. Sin embargo, ambos alumnos en su nivel de inteligencia y de aprendizaje han mostrado altos niveles de alcance. En las evaluaciones dentro de la USAER en las que se encuentran, ambos alumnos han mostrado mayores niveles dentro de todos los alumnos que se atienden, obteniendo entonces que ellos no es necesario realizar alguna adaptación en los contenidos, puesto que su situación es únicamente detonante a las emociones y a la conducta, misma que se ha puesto en marcha con el docente y con los padres de familia, sugiriendo y acompañando siempre el apoyo psicológico para que el alumno pudiera tener mayores resultados. Es por eso también la importancia de que como comunidad, como los docentes y los demás alumnos, aprendamos sobre lo que significa el TDAH y cómo podemos ayudar al compañero. En el primer caso, los alumnos pudieron comprender la situación y es por eso que el alumno tuvo menos situaciones de ira o de impulsividad. En el segundo caso, los alumnos están en un proceso de conocimiento del trastorno y al propio alumno. Sin embargo, ha sido un poco más complicado porque los alumnos tienen poca tolerancia ante las actitudes que demuestra el alumno. Y que además esto poco a poco nos puede ir permitiendo de que los alumnos sepan cómo llevar y cómo tratar a ese compañero. Bueno, por el día de hoy es todo sobre conociendo un poco sobre el TDAH. Recuerden que como docentes, como compañeros, como alumnos, como población en general, es de suma importancia conocer estos temas para poder favorecer la inclusión en las aulas. Mi nombre es Melina Isabel Villalobos Rodríguez y espero que nos veamos próximamente en el siguiente podcast.